¿Cómo están, estimados alumnos del Colegio María de los Ángeles del tercer año de secundaria? Hoy en nuestro aula virtual correspondiente al segundo bimestre hablaremos el tema de reproducción. Vamos a primero a ver qué es reproducción, ¿no? Reproducción pues viene a ser o es una función biológica que permite la perpetuación de las especies a través del tiempo. Mediante pues la reproducción, los organismos son capaces de originar individuos de su misma especie. Dentro de la reproducción vamos a ver dos tipos de reproducción, que son la reproducción sexual y la asexual. En la reproducción sexual van a intervenir dos progenitores. Intervienen gametos, pues como los óvulos y los espermatozoides. Otra característica también importante de la reproducción sexual es que va a generar pocos descendientes y pues aquí sí hay variabilidad genética, que quiere decir que los descendientes no son genéticamente idénticos a los progenitores. En la reproducción asexual se caracteriza porque solamente interviene un solo progenitor, no intervienen gametos, genera muchos descendientes y no hay variabilidad genética, pues los descendientes son genéticamente idénticos a los progenitores. Dentro de la reproducción vamos a hablar tipos de reproducción asexual. Uno de ellos es gemación. La gemación pues es un tipo de reproducción asexual que realizan algunos seres vivos y que consiste pues en la separación del organismo de una pequeña parte de él, la cual esta evoluciona a formar un nuevo ser vivo, pudiendo pues ser copia exacta de él o no. Son unos brotes pequeños pues que aparecen en el cuerpo del progenitor y que pues se va a convertir en un nuevo individuo. Este tipo de reproducción lo realizan los poríferos y las hidras. Otro tipo de reproducción asexual tenemos el de estrobilación, pues que ocurre en medusas y tenias. En medusas, ¿qué sucede? Pues que el pólipo sufre varias fragmentaciones o segmentaciones, originando pues nuevos individuos llamados medusas, las cuales son móviles, ¿no? Son división en forma de discos. Cada uno de estos pues dará lugar o dará origen a una nueva medusa. En tenias pues sucede, ¿no? Similar, el escólex va originando segmentos llamados proglótides y que va madurando sexualmente. Otro tipo de reproducción asexual es la fragmentación. La fragmentación o escisión, pues que también se llama, viene a ser un método de reproducción asexual animal por el cual un individuo pues se divide en dos o más, cada uno de los cuales pues es capaz de reconstruir un organismo completo. Principalmente ocurre en las planarias, donde que sucede pues que el cuerpo se va a dividir en dos partes o en dos o más fragmentos. Cada fragmento va a originar un nuevo individuo por regeneración. El tipo de reproducción asexual es la de regeneración. Ocurre pues mayormente estos en estrellas de mar. ¿Qué sucede? Que el individuo original va a perder un brazo, ¿no? Y esto tiene la capacidad de que vuelva a crecer el brazo. Y el perdido va a originar una nueva estrella de mar. Un ejemplo también es de lo que en caso de la regeneración, pues es lo que la realiza la lagartija o la salamanca, ¿no? Que cuando pierde su cola, esta se vuelve a crecer. Otro tipo de reproducción asexual es la de partenogénesis. Llamamos pues partenogénesis al mecanismo por el cual pues el huevo se desarrolla hasta originar un organismo adulto, sin participación alguna de elementos germinales masculinos, ¿no? Aquí pues la abeja reina es la única hembra que pone huevos fecundados, pues que dan origen a abejas obreras, infértiles, y no pone huevos no fecundadas que dan origen pues a zánganos fértiles. Dentro de la reproducción asexual vamos a ver a los poríferos, ¿no? Reproducción en poríferos. ¿Cómo es la reproducción en poríferos? La reproducción sexual va a realizarse por los poríferos por gemación, es decir, un pequeño yema o promordio, como se llama, se diferencia en el cuerpo de la esponja parenteral
parental para desarrollarse y formar una esponja joven que puede crecer independientemente o permanecer unida a la esponja como un nuevo miembro de la colonia. Dentro de la reproducción también tenemos pues en celenterios, ¿no? Dentro de la reproducción en animales invertebrados tenemos a los celenterios o nidarios, pues que se caracterizan por tener una reproducción con alternancia de generaciones. Los pólipos pues se van a reproducirse asexualmente con algunas excepciones. Sin embargo, en las medusas pues la reproducción es sexual. Hay medusas machos y hay medusas hembras, ¿no? Que pues producen tanto los óvulos como los espermatozoides, respectivamente, ¿no? Los medusas machos, espermatozoides, y medusas hembras, pues óvulos. Dentro de la reproducción de los invertebrados también vamos a hablar de los platelmintos. ¿Cómo es su reproducción de los platelmintos? Los platelmintos pues se pueden reproducir tanto de manera asexual como sexual. A diferencia de los demás sistemas, pues el aparato reproductor sexual de estos animales pues es relativamente complejo. La mayoría de las especies son hermafroditas, ¿no? Por lo que disponen pues de tanto de órganos sexuales masculinos y femeninos. En la reproducción asexual pues puede estar por estrobilación, fragmentación y también por partenogénesis. Otro tipo de reproducción en los animales invertebrados, vamos a ver lo que es en los nemátodos. En los nemátodos la reproducción es siempre sexual y la fecundación es interna. Existen algunos pocos nemátodos terrestres que son hermafroditas o partenogénesis. Las especies hermafroditas son proterándricas, es decir, pues los órganos masculinos y los espermatozoides se desarrollan antes que los órganos femeninos y los óvulos. En los nemátodos, pues la reproducción asexual por partenogénesis es meiótica o haploide, ¿no? Y en la reproducción sexual son dioicos y también hermafroditas. Vamos a ver también lo que es la reproducción asexual, que es en los anélidos. En los anélidos, el tipo de reproducción permite pues que una especie se adapte mejor a su ambiente, ¿no? Algunas especies de estos anélidos son hermafroditas, mientras que otras tienen sexos separados. Los anélidos hermafroditas, como la lombriz de tierra, se aparean durante todo el año en condiciones ambientales favorables. Dentro de la reproducción de los animales invertebrados también vamos a hablar en caso de los moluscos, que pues es solamente sexual, aunque los sistemas para ello pueden variar entre especies, por ejemplo los bivalvos, que son unisexuados, mientras que los gasterópodos son hermafroditas, incluyendo pues algunos que pueden autofecundarse. También vamos a ver lo que es la reproducción en lo que es en los artrópodos. La reproducción en los artrópodos es sexual y la fecundación es inerte. Los machos depositan el líquido seminal en el interior de la hembra por medio de un órgano intromisor o pene. En los artrópodos en general es notable el dimorfismo celular, es decir, la diferencia entre hembra y macho. Los artrópodos pues también pueden ser ovíparos o ovovivíparos, dioicos, generalmente con sexos separados, y fecundación, ¿no? Son muy prolíficos, ciclo de vida corto y reduce la competición entre larvas y adultos. Y por último, pues vamos a hablar de los equinodermos. Los equinodermos se reproducen sexualmente y son unisexuales, ¿no? Macho y hembra. La reproducción sexual es externa, con fecundación en el agua, aunque muchas especies pues, son incubadores, ¿no? Se forma una larva que luego pues se desarrollará en un adulto. Muy bien, espero que les haya gustado el tema pues de reproducción y nos vemos en el siguiente aula virtual.